No, buenas tardes. Me abrí el aula, pero no ha entrado nadie. Ya llegó la primera. Buenas tardes, Lisbay. ¿Cómo estás? Hola, profe, ¿bien usted? Aquí en la ducha. Seguimos para adelante. Tratando de retomar las clases estas, pues. Ya estoy muy atrasado ya. Vamos a tener esta y dentro de 2 días, mañana sí, miércoles, sería el jueves. Miércoles. ¿Estamos aquí? Hoy es martes, ¿no? Mañana es miércoles. Hoy es martes, sí. El jueves tendríamos la otra sesión. Y Perfecto. si tengo suerte, puede haber una el domingo. Ya tengo las 3 clases. Y son de lo mismo. O sea, vamos a trabajar con esta parte de lo que son las correlaciones numéricas PBT. Empezando hoy. ¿Aló? A ver. ¿Pero? Ahí sí. No, ahí sí escucha. Lo que pasa es que tengo el teléfono en altavoz porque estoy en el trabajo, disculpe. Ah, ya.
Mucho trabajo hoy. Sí, profe, todos los días. Bueno, Pero bueno, se hace lo que se puede. así es. ¿Cómo están las cosas por allá? Todo bien. Mm, bien, pero complicado con lo del COVID. Cada día hay más casos acá, entonces está todo en cuarentena, todo cerrado. Está todo bastante complicado, los trabajos, todo eso, porque seguimos en cuarentena total. Bueno, ¿tú estás dónde ahorita? En Chile, Sí, profe, en Santiago. Santiago. Yo tengo un hijo allá. ¿Sí? Tengo un hijo y hay unos sobrinos de mi esposa, un sobrino de mi esposa, también está allá. Nada más hace falta que venga usted. Mm. Y él, que también lo dije, eso está encerrado. Ahí Sí, yo medio. por lo menos yo tuve la suerte de que donde estoy trabajando es de primera necesidad. Entonces, gracias a Dios, no he parado de trabajar, pero los demás trabajos están casi que todos cerrados. Sí, él trabaja con un taller de reparación de equipos electrónicos, o sea, o sea, televisores, y todo, Ok, electrónicos. Entonces, igual, o sea, trabajan a medio tiempo. La zona donde él está ya, no había sido muy afectada, pero está todo bloqueado en Santiago, por lo que entiendo. aquí estoy ya. Ahora sí. ¿Cómo me dijo? Y entiendo que está todo bloqueado en Santiago, por eso. Mm. Claro. No, aquí está, bueno, como les comenté, hay muchas cosas, hay gente que sí puede abrir porque tiene en el sistema puesto como que son también otra cosa aparte de lo que son en verdad, entonces hay unos casos, unas tiendas que sí pueden, como casi que clandestinos, pero ahí están. Unos días se abren, otros no, de repente ponen la cuarentena, de repente la quitan, uno está como bailando. Sí, eso es. Pues, allá hay unos cuantos venezolanos en este momento. Ay, profe, donde yo vivo casi todos son venezolanos. He conocido más Una gente de mi colonia. tierra aquí que con... El equivalente a la colonia Tovar de alemanes en el centro, ahí montaron ustedes en Chile. Tal cual. Compuesto de empanadas, pastelitos y demás. De perro caliente. Yo voy por, También. por mi casa, calle, donde hay una esquina donde hay puros perro calientes, hamburguesas, cachapas, arepas. Obviamente yo no paso por ahí porque me da hambre. Está bien. Bueno. Ay, los demás como que se quedaron dormidos todos. A mí se me olvidó por completo. Menos mal que usted se metió al grupo porque yo ahorita estoy haciendo una lista de las cosas que hay que comprar en el local y como vi el grupo de una vez, me metí. Bueno, esperar unos minutos, unos 5 minutos más para empezar. Perfecto.
Tenemos que empezar. Bueno, Luis, ahí vamos a tener que empezar. La situación de pared. ¿Aló? Ok. Ok, profe. ¿Tienes un momentico libre? ¿Cómo es que- Ya. ¿Cómo, perdón? Ahí no lo escucho. ¿Cómo? No, que si tenías un momentico libre para empezar. Ah, sí, por supuesto. Buenos días, profe. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿No está todo? Todo bien, todo bien. Pues, en esta sesión vamos a continuar con lo que es el PBT. Y me gustaría empezar primero por algo a raíz de la grabación del 20%. Un conceptico que aparentemente aún no lo manejan o no lo, algunas personas que están débiles en eso. ¿Qué es un análisis PBT? No es presión, volumen, temperatura. Empezando por allí. Es un conjunto de pruebas de laboratorio que se realizan para determinar las propiedades físico-químicas de los fluidos de un yacimiento petrolífero y cómo esas propiedades de volumen varían con presión a temperatura constante. O sea, el PBT me permite determinar propiedades volumétricas, es decir, de cambio de volumen a temperatura constante en la medida en que la presión cambia. ¿Dónde tenemos ese escenario? Ese escenario ocurre dentro del yacimiento. Entonces, el PBT lo que está viendo son las variaciones volumétricas que ocurren con los fluidos dentro del yacimiento. Ah, que puedo verlo en la parte externa, afuera, ¿sí? Y vamos a ver que los resultados de este tipo de análisis se pueden utilizar para cálculo de flujo de fluidos. ¿Dónde lo tenemos? En el medio poroso.
Pero también tenemos correlación de flujo multifásico vertical, cálculo de balance de materiales. Podemos estudiar determinados efectos de los cambios de fase de los fluidos y las propiedades de las fases. Lo hacemos cuando podemos determinar las propiedades de los líquidos y del gas que se libera de allí. ¿Okay? Entonces, estos valores se pueden utilizar en ecuaciones de flujo multifásico, donde tenemos flujo multifásico en nuestro sistema. Lo tenemos en la tubería vertical, que va desde el fondo del pozo hasta la superficie, o la línea de producción, y lo tenemos en la tubería horizontal, que va desde el cabezal hasta la estación de flujo. Entonces, con estas mismas propiedades, se pueden hacer ese tipo de cosas. Vimos que cuando se hace con líquidos o con una muestra, muchas de las pruebas se llevan hasta presiones prácticamente atmosféricas. ¿En qué parte de este proceso tengo presiones atmosféricas? En el tanque. Tengo la presión original del yacimiento, en el fondo del tanque, en el yacimiento, y tengo la presión de atmosférica en el tanque donde se recolecta al final la producción de la estación de flujo antes de enviarlo a los patios de tanque. Entonces, ¿qué pasa con estas propiedades? ¿Cómo las puedo determinar? Las puedo determinar de una muestra de líquidos que voy a tomar en los pozos, en los primeros pozos productores del yacimiento. No durante la perforación del pozo exploratorio, pero sí en el pozo exploratorio una vez completado. Allí puedo tomar la muestra. Pero hablar de durante la perforación no es correcto, porque yo no lo hago durante la perforación, lo hago al finalizar la perforación cuando estoy probando la zona que me interesa probar. Entonces puedo tomar una muestra. No es el mejor momento. Primero porque hay fluidos de perforación que han formado parte de lo que es el filtrado del lodo entrando a las formaciones. Entonces eso va a alterar mucho las condiciones de producción. Por lo general, bien sea el mismo pozo exploratorio o un pozo posterior, que se complete, se pudiera tomar una muestra para PVT. En la actualidad hay una herramienta que se llama el probador de múltiples deformaciones, que en lugar de un DST se puede bajar y tomar una muestra del fluido del yacimiento. Pero la muestra que toma es muy pequeña. Entonces los primeros equipos de este tipo, básicamente lo que tomaba era una muestra de agua con filtrado de lodo y algo de petróleo. En la actualidad, el toma muestra puede estar recibiendo líquidos desde la formación, y hasta que no haya un cambio que sea diferente, que el fluido sea diferente completamente al filtrado del lodo, hasta ese momento él no va a guardar la muestra. Sin embargo, sigue siendo una muestra limitada en volumen. Que la muestra, para un análisis PVT, las muestras son bastante pequeñas, sí, son pequeñas, pero al igual que eso, a veces durante un proceso de análisis falla el ensayo y hay que volver a empezar otra vez y necesito más muestras. Entonces, si no tengo suficiente volumen disponible, va a llegar un momento en que no voy a tener muestra para hacer análisis. Entonces caemos en el caso de lo que vamos a ver ahora, que son las llamadas correlaciones PVT. ¿Qué son correlaciones PVT? Como ya les dije muchas veces, cuando se hacían los análisis PVT, los análisis de los fluidos, en algunos casos los resultados no eran satisfactorios. En otros casos, simplemente el número de volumen de muestra que se tenía era muy pequeño y no servía para hacer el análisis. Entonces, volví a ir a preparar otro pozo para tomar la muestra. Posiblemente no era rentable, sobre todo en yacimientos pequeños. En un yacimiento muy grande que tenga una expectativa inmensa, tú le gastas toda la plata que tú quieras. Pero un yacimiento pequeño que tú lo que has visto, no sé qué más, te dice que la cosa no es muy grande, no vas a gastar más plata de la deuda.
Entonces hay muchos yacimientos que nunca se les va a tomar un PVT. Se va a hacer análisis a los fluidos, sí. Se le va a determinar la relación gas-petróleo, se le va a determinar la gravedad PI del crudo. Se puede tomar una muestra de gas y se manda a analizar y se puede conocer la gravedad específica del gas. Y esos son datos que yo necesito para poder emplear una correlación PVT. Entonces, las correlaciones numéricas, lo que son, ¿en qué se basa? Ok, como digo, se hicieron muchas pruebas en muchos análisis a nivel mundial. Entonces, algunos investigadores tomaron un grupo de esos análisis y en base a propiedades específicas o características específicas, la temperatura de yacimiento, la presión de yacimiento, presión de burbujeo, el gas en solución, ellos generaron correlaciones matemáticas. Hicieron regresiones lineares y determinaron una ecuación que me sirviera para determinar las propiedades PVT. ¿Cuáles son esas propiedades? Presión de burbujeo, la densidad del gas, por decirlo así. Lo puedo obtener de un análisis composicional. El gas en solución en el petróleo. Otro dato que necesito son la temperatura de yacimiento y la presión de yacimiento. Eso lo puedo hacer con una prueba de presión. Entonces, las correlaciones son modelos matemáticos analíticos que relacionan las propiedades de los fluidos determinadas en el laboratorio con parámetros de producción medibles en el campo. O sea, es decir, se hicieron varios análisis de laboratorio, ok, se utilizaron muestras con diferentes gravedades API, pero hay un rango. Y yo tengo un yacimiento que tiene un crudo de tal gravedad API. Resulta que hay una correlación que se ajusta en el rango de los datos que ya tiene, se ajusta a esa gravedad API. Que le hice un análisis a la producción del pozo cuando aún estaba por encima de la presión de burbujeo y pude medir cuánto gas producía, cuál era la gravedad API del crudo. ¿Sí? Con esos datos, toda la producción que los pozos me deben producir cuando la presión de yacimiento está por encima del punto de burbujeo, es lo que se conoce como gas en solución. Es la RGP, ¿sí? Para los efectos de producción en relación gas-petróleo de producción. Pero al mismo tiempo, para los efectos de yacimiento, es igual a la relación gas en solución en el petróleo. ¿Por qué? Porque mientras la presión de yacimiento se mantenga por encima de la presión de burbujeo, todo el petróleo que sale del yacimiento sale con el gas en solución completo. Entonces quiere decir que si yo mido arriba el petróleo y el gas en solución y el gas que se produjo con él, tengo la relación gas en solución. ¿Cuándo se usan las correlaciones? Hay yacimientos que no se dispone de muestras o no se pudo tomar una muestra para hacer eso, o las muestras, los resultados de laboratorio no fueron todos los confiables que debieran ser y no se consideran apropiados. En algunos casos, por lo menos si voy a trabajar con simulaciones, usar correlaciones tal vez resulta más práctico que trabajar con la muestra, pero si se tiene la muestra es preferible hacerlo. La misma computadora con la muestra te genera unas correlaciones para poderlas utilizar. Voy a aplicarlo para condiciones diferentes a las cuales fueron obtenidas. Claro está, esto puede generar errores. De cualquier manera, los resultados que yo obtenga con una correlación numérica, tengo que validarlos con las condiciones del campo. ¿Sí? Son aplicables para unas determinadas condiciones. Es decir, cada correlación se generó con un muestreo con una gran cantidad de muestras. En promedio va de la gravedad PI tal a la gravedad PI tal. Cuando ustedes vean el libro de correlaciones, van a ver que muchas de ellas coinciden. Pero hay que ver, sobre todo después de mucho tiempo,
Cuando tú ves los resultados que te está dando y tú ves los resultados de producción, tú dices, ah, no, la correlación que mejor se adapta es esta. Entonces, al final, la producción de los pozos es que me va a confirmar realmente cuál es la correlación que debo aplicar. En un principio, todas esas correlaciones, como siempre, las hacía, tenía que hacer los cálculos del ingeniero a mano. En la actualidad hay programas que me permiten hacer eso tranquilamente. En aquel caso, tendría que hacer los cálculos con una sola correlación y pasar un día, una semana con ellos. En la actualidad puedo evaluar 5 o 6 correlaciones en poco tiempo utilizando las computadoras. Entonces, solubilidad del gas en el petróleo. Son los pies cúbicos normales de gas que se disuelven en un barril normal del petróleo. Es el gas en solución que tiene el petróleo mientras la presión del yacimiento se mantenga por encima de la presión del burbujeo. Respecto a esto, hay algo que tienen que tener en cuenta. Normalmente, cuando hablamos de la presión promedio del yacimiento, estamos hablando del promedio de todo el yacimiento. Pero puede ser, después de cierto tiempo de producción, que mientras la presión promedio del yacimiento se mantenga por encima de la presión de burbujeo, la presión en la zona cercana al pozo pueda caer por debajo de la presión de burbujeo. Acuérdense que cuando se está produciendo, hay una presión alta en el límite del yacimiento y una presión más baja en el pozo. Entonces quiere decir que la presión viene bajando y puede llegar un momento en que la presión en ese trayecto llegue a alcanzar el valor de la presión de burbujeo. Y a partir de ese momento va a comenzar a haber liberación de gas. Entonces, en esa zona, por eso es que cuando se hablaba de cómo debo tomar la muestra, yo tengo que asegurarme que la presión en la zona alrededor del pozo tiene que estar por encima de la presión de burbujeo. Si no, no puedo tomar una muestra para análisis. Perfecto. RS normalmente son pies cúbicos normales sobre barril normal. Al igual que las mismas unidades de la relación gas-petróleo en de producción. Factor volumétrico del petróleo. Es definido como el volumen ocupado por un barril de petróleo más su gas disuelto o en solución a presión y temperatura del yacimiento con respecto a lo que el volumen que ese mismo barril ocupa en el tanque. O sea, un barril a 14.7 y 60 grados Fahrenheit, que son lo que se llama condiciones estándar, condiciones normales. Factor volumétrico del gas. Importante también, acuérdense que nosotros vamos a manejar petróleo y gas. A nivel de yacimiento y antes que salga puede ser un solo fluido que sale, petróleo. Pero ya cuando viene moviéndose por la tubería vertical, ya podemos tener petróleo y gas. Y cuando la presión del yacimiento esté por debajo de la presión de burbujeo, vamos a tener presión, petróleo y gas. Entonces necesitamos conocer también los factores volumétricos del gas. Se define como el volumen de gas a condiciones de yacimiento requerido para producir un pie cúbico de gas a condiciones de superficie. Viscosidad tanto del petróleo como del gas también debe determinar. Si vieron gasotecnia o la están viendo, mucho de lo que tiene que ver con la parte de las propiedades del gas lo están viendo allí en gasotecnia. Por eso que tal vez allí no vamos a, más o menos la presentación ahí tiene más que ver con la parte de gas. No vamos a caer tanto en detalle, porque ya mucho de eso ya lo han visto en gasotecnia, o lo van a ver en gasotecnia. La viscosidad es la medida de la resistencia ofrecida por las moléculas de una sustancia a fluir. El factor en el caso del gas, sobre todo, que tienen bastante efecto en eso, la composición. La temperatura, presión y la solubilidad del gas en el petróleo afectan cuando se trata de las propiedades del petróleo. Compresibilidad del fluido. Es una sustancia que se define como el cambio unitario de volumen con presión a temperatura constante.
Nuevamente estamos hablando, fíjense que hablamos siempre a temperatura constante. ¿Por qué? Pues estamos hablando que estas propiedades se van a determinar en las condiciones de yacimiento. Para la parte de gas, y eso volvemos a gasotecnia, lo que es gas se trabaja con las llamadas ecuaciones de estado, que son funciones matemáticas que relacionan las propiedades termodinámicas, reproduciendo las condiciones de equilibrio de diversos sistemas, sobre todo gaseosos, estudiándose el comportamiento de fase de los mismos. Las variables de una ecuación de estado solo dependen de las condiciones en las que se encuentra el sistema en un momento determinado y no de cómo las alcanzó. En el caso del PVT, ¿se acuerdan que hay 3 pruebas? Liberación instantánea, separación diferencial, prueba de separadores. Respecto a eso, también hay un caso en la respuesta del examen 20%. Solamente lo hicieron 2 o 3 personas. Y una de las preguntas era, ¿a qué se refería la prueba de liberación instantánea? Es la primera. ¿Okay? De las 3 pruebas, es la primera. Liberación instantánea. ¿Cuál es la función de esa prueba? Determinar presión de burbujeo. Es la que se hace a composición constante, es decir, simplemente se voy bajándole la presión, permitiendo que se expanda y midiendo el volumen. Porque lo que quiero ver es cuándo alcanzo la presión de burbujeo. Cuando los cambios de volumen comienzan a ser muy diferentes a lo que venía siendo. Porque mientras el gas está en solución en el petróleo, los cambios de volumen son bastante constantes, en la medida en que los cambios de presión se mantengan en la misma tónica. Pero cuando se alcanza la presión de burbujeo y comienza a liberarse el gas, ya los cambios de volumen de la mezcla ya no son tan constantes, puesto que el gas tiene una capacidad de expansión mucho más alta y el cambio en el volumen va a ser mucho más grande, a pesar de que en realidad no representa tanto desde el punto de vista masa. ¿Sí? Por eso es el caso de la densidad. Entonces, pues voy a tener más gas. Entonces, por eso es que esa es la prueba de liberación instantánea. Pues, yo ahí no voy a ver problema, no voy a hacer separación de fases, de líquido o de fluido. No voy a separar líquido de gas. Voy a contabilizar cambio en volumen, nada más. La prueba del separador es una prueba de liberación instantánea, sí. Pero tiene algo parecido, una mezcla con la prueba de liberación diferencial. Porque yo separo el gas y el petróleo. Entonces, a pesar de que es una prueba de liberación instantánea, no, cuando yo hablo de la prueba de liberación instantánea, no estoy hablando de la prueba de separador. ¿Okay? La prueba de separador se llama así, prueba de separador. Que la forma como se hace es una liberación instantánea, sí. Estoy cierto. Pero a mí no me interesa tanto el cambio de volumen, me interesa el cambio en las características del crudo y el gas. Si se acuerdan de una prueba de separadores, ¿qué trato de ver? ¿Cuánto es la gravedad PI del crudo? ¿Cuánto es el volumen de gas que se separa? ¿Qué me interesa? Que se separe la menor cantidad de gas posible y que la gravedad PI del crudo sea la mayor posible. Entonces me interesan ciertas propiedades específicas en ese tipo de pruebas. En la primera liberación instantánea lo que me interesa es el cambio de volumen, nada más. ¿Okay? Con las ecuaciones de estado se evalúan propiedades de sustancias puras y de mezclas. Podemos determinar la densidad de las fases líquida y vapor, presión de vapor, relaciones de equilibrio. La ecuación de estado para gases ideales. ¿La conocen? P por B igual a NRT, donde N es el número de moles, R la constante, T la temperatura del sistema, y el presión y el volumen que presenta el sistema en este momento.
Los gases ideales son relacionados con la ley de Boyle-Charles. Relacionan P y B en forma directamente con la T. De esta ecuación se le adiciona proporcionalmente lo que se llama la constante universal de los gases, R. Lo práctico es lo que se conoce como el concepto de la ecuación de estado de gases ideal. La de gases reales la tenemos aquí al final. Básicamente el cambio es la incorporación del factor de supercompresibilidad de los gases. ¿Ok? Ya, como digo, en gasotecnia lo han trabajado. Y esa es básicamente la diferencia que tenemos entre la ecuación de gases reales y los gases ideales. Gases reales, básicamente a temperaturas y presiones bajas, los reales ya se comportan, sobre todo los cambios tienen mayor incidencia cuando estamos hablando de altas presiones y temperaturas. Factor de compresibilidad del gas Z, del gas. Hay muchísimas correlaciones para determinar Z. Standing Gas es una de las más populares, de la que tal vez una de las más se usa. Es bastante sencilla, hay otras muy complejas. Entonces, ya ustedes habrán trabajado con ella y es cuestión de decidir con cuál les gustaría trabajar, porque van a tener que calcular eso. Z es la relación entre el volumen real y el volumen ideal. El volumen a condiciones, por decirlo normales, y los volúmenes a condiciones de sistema. Un gas ideal es aquel que cumple con la ecuación P por B igual a NRT, mientras que en la realidad ocurre que P por B igual a ZNRT. Cuando estamos hablando de un gas real, Z, su valor es la unidad. O sea, no representa cambio. En un gas real, por lo general, Z tiene que tener valores menores. Cálculo del factor de compresibilidad Z. Allí tienen el gráfico de Standing Gas. Esto yo le he llamado la atención a algunos estudiantes para que observen ese gráfico que está ahí. Yo le digo, ahí hay dos partes del mismo gráfico pero en posiciones diferentes. Profe, La parte disculpe, no se ve el gráfico. Déjame ver. Este que está acá. Se me fue. Bueno, ese lo pueden conseguir. Hay el libro de correlaciones numéricas PBT de Carlos Panzer. Está en la plataforma. Ok. Está disponible en la plataforma. Es bueno que lo bajen. Ahí tienen todas esas correlaciones. La primera parte, que es la parte de correlaciones de gas. Ahí están todas esas gráficas. Y todas las ecuaciones. La primera parte, como le digo, es una explicación de lo que se refiere a las correlaciones numéricas de gas. Y ahí está la parte de ecuación de Standing Gas, la de Kwon. Todas las ecuaciones, todas las correlaciones que vieron, o que deberían estar viendo en gasotecnia, están allí. Hay las correlaciones para determinar viscosidad, hay correlaciones todos asociados al gas. Con respecto al gas, no vamos como digo, a trabajar mucho más que con la parte del factor volumétrico del gas. Y para determinar el factor volumétrico del gas, hay que trabajar con la ecuación de estado. Y hay que determinar Z. Y otro elemento que hay que determinar, o saber determinar, supongo que si han visto la parte de gas, es la gravedad específica del gas.
Normalmente es uno de los datos que necesitamos para un análisis PVT inclusive de crudo. Y muchas veces lo que se tiene para eso es un análisis composicional del gas. No se tiene el valor de la gravedad específica, sino un análisis de composición. Entonces, en gasotecnia, allí se explica cómo se determina la gravedad específica del gas. Yo pensé que esta parte era más larga, pero bueno. Ya esto es con respecto a la parte de las correlaciones para líquidos. Estas que están aquí son las que hay en la literatura, en el libro de Carlos Vance, van a conseguir bastantes de esas. Para determinar la presión de burbujeo, la relación gas-petróleo en solución y el factor volumétrico del petróleo, se tiene la de Standing, Borden and Rasa, Lassater, Vázquez, Glasso, Manucci, Rosales, Total, Almar Hood. Manucci es venezolano. Para viscosidad de petróleo está la de Bill, Bex y Robinson, Chu Connolly, Vázquez y Bex, Glasso. Para factor de compresibilidad del petróleo, Standing Cat, Alan Yarbour, Brickman Bex. Saren, viscosidad del gas, Carr, Kobayashi, Burros, Lee, González, viscosidad del agua, Van Wingen, Mejan. Normalmente con la parte del agua no nos vamos a meter mucho, vamos a trabajar más con la parte crudo. Como digo, con la parte de gas, sí nos va a interesar la parte del factor volumétrico del gas. Okay. Esta es la clase que ya le había dicho ya a Lisbay, que vamos a tener el día jueves, que es la segunda parte de esta clase. Ya está a punto de terminar. Dice que bueno, dice que también faltan 10 minutos. No sé si tienen alguna pregunta. Como digo, les recomiendo que bajen el libro de correlaciones que está en la plataforma de Carlos Vance, correlaciones PVT, para los efectos que lo vayan viendo. O sea, en la próxima clase vamos a ver cómo se van cuáles son, vamos a trabajar con 3 correlaciones vamos a trabajar con la de Standing, con Lassater y la de Vázquez y Bex, creo. Para calcular presión de burbujeo, el RS y el factor volumétrico del petróleo. ¿Sí? Estos 3 parámetros que están aquí arriba. Podemos calcular el coste del petróleo, pero vamos a trabajar con esto. Simplemente vamos a ver las ecuaciones y más o menos cómo se trabajan esas. Y en la tercera parte de esta sesión, que posiblemente sea el día domingo, vamos a ver posiblemente resolver por lo menos un ejercicio para cálculo de PV o puede ser por cualquiera de ellos. Standing tal vez bastante sencilla, pues una simple ecuación. Lassater también es sencillo, pero utiliza un poquito más de ciertas ecuaciones. ¿Qué sucede con las correlaciones? Los autores, como le digo, generan unas correlaciones matemáticas y se tomaron el trabajo de esas correlaciones matemáticas de alguna forma, reflejarlas en gráficos. Entonces, esos métodos también se pueden trabajar desde el punto de vista, algunos de ellos desde el punto de vista gráficos. Pero vamos a trabajar con las ecuaciones. ¿Sí?
Pero viendo el libro van a ver, por lo menos para standing, cuáles son las dos gráficas que se utilizan, lo mismo que para el caso de Lasseter. Y vamos a ver cómo se aplican las ecuaciones. Para resolver lo que en realidad, los gráficos te dan mucha facilidad para resolver. Esa fue la idea. Quitarle a los otros ingenieros el trabajo de tener que hacer todos esos cálculos. Simplemente hacer 2 o 3 cálculos, entrar a los gráficos y podían obviar algunos de los cálculos que estaban implícitos. En la standing a la final tienes que aplicar las dos ecuaciones. Pero hay 2 o 3 valores que les vas a determinar que te van a facilitar mucho del trabajo. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? No, profe, yo no tengo preguntas. Me quedó muy clara la clase. Ok. Como le digo, traten de bajar el libro de correlaciones porque es bueno. Es un hormiguero de números, porque son muchos números en un muy poco espacio. Entonces, es bueno tener si lo tienes en digital no se puede resaltar, sería lo ideal. Primero porque es un PDF. No estoy muy seguro si se podrá convertir a documento de Word y que no se altere. Es cuestión de hacer el intento. Y tiene mucha información. No vamos a trabajar con todo, sino que la idea es que tengan esa herramienta disponible, que sepan cómo trabajarla, cómo utilizarla, de forma tal de que más adelante, o sea, es parte, o sea, del trabajo. No porque, como le digo, ya hay programas que te las utilizan, ya no tienes que utilizar el libro. Pero muchas veces es importante saber de dónde vienen las cosas para saber interpretar los resultados. ¿Qué puedes esperar? Muchas veces uno no deberías trabajar con una sola correlación, sino resolverlo para 2 o 3, comparar los resultados, compararlo con el comportamiento de producción de día siguiente y en función de eso decidir cuál es la que más se ajusta. Por lo menos para algunos casos, Standing Cat se ajusta mucho a los casos venezolanos. En otros casos, para algunos campos también aquí, hay otros donde Standing Cats no es la mejor correlación. Son menos. Pero en una gran parte de los yacimientos venezolanos, la correlación de Standing Cats es válida. Se da buenos resultados. Bueno, una cosa también es que en Venezuela tenemos una gran y amplia variedad de tipos de crudo y diferentes condiciones y diferentes características del gas. O sea, en eso no sé si ha sido la suerte, pero ha sido la razón de la escuela de por qué el ingeniero venezolano de petróleo está bien calificado a nivel internacional. Estamos hablando cuando tiene la oportunidad de haber practicado, sobre todo de tener la práctica profesional aquí. Porque te vas a enfrentar a una amplitud de escenarios tan grande, condiciones diferentes, y tener que diferenciar entre uno y otro te enseña. Entonces, nos estaremos viendo creo que para el día jueves, otra vez, con la continuación de esto. Ya vamos a trabajar con la parte de los PVT para líquidos, o sea, la parte de petróleo, lo que es cálculo de presión de burbujeo, cálculo de presión primero, cálculo de presión de burbujeo, cálculo de la relación de gas en solución y el BO.
Entonces, vamos a dar por finalizada la sesión para... Tengo una con Yacimiento 3 dentro de poco. Así. Buenas tardes. Que la sigan pasando bien. Muchas gracias, profe. Buenas tardes. Bueno, Buenas buenas tardes. tardes, profesor. Muchas gracias. Ok.